Continuamos con el curso de Fundamentos de Programación Estructurada en Java. Vamos a hablar acerca de las cadenas de caracteres. Bueno, las cadenas de caracteres son secuencias de caracteres Unicode. Habíamos comentado que los caracteres Unicode son aquellos que me permiten soportar no solamente nuestro lenguaje, sino otros lenguajes como por ejemplo los asiáticos. Realmente una cadena de caracteres, ya que se incorporan uno junto al otro los caracteres que conforman en este caso la palabra o la frase, siempre empezando por el indicador o el índice número 0. Por ejemplo, la primera posición siempre estará con el número 0 y la última posición estará con la longitud de la cadena menos 1. Este tipo de dato no es justamente de lenguajes anteriores como C o C++, es decir, no es un tipo de dato primitivo, sino que es un tipo de dato avanzado. Se creó una clase llamada string para poder soportar a este nuevo tipo de dato. Las variables u objetos de tipo string justo poseen ciertos métodos que nos van a permitir acceder a ciertas funcionalidades de cada una de las cadenas. Por ejemplo, para yo saber cuál es la longitud de la cadena, voy a utilizar el método len. Para yo conocer o extraer exactamente un carácter de la cadena de caracteres, debo utilizar el método char_at, que me permite definir en qué posición es la que yo deseo extraer. Y para extraer una parte de la cadena de caracteres, yo utilizo el método substring, en donde yo le voy a especificar desde qué posición empieza hasta cuándo va a terminar, restado 1. Las cadenas de caracteres también tienen la operación que habíamos visto en la presentación anterior, en donde me permite concatenar. La concatenación se utiliza con el símbolo de la misma suma de números, sino que en este caso le estoy haciendo una operación de suma de cadenas que se le conoce como la concatenación. Para yo poder comparar dos cadenas de caracteres, no debo usar estos símbolos, el igual o igual y el diferente. En su lugar, yo debo usar ciertas funciones que me permitan comprobar exactamente cada uno de los caracteres, es decir, carácter a carácter se van a ir comparando. A estos son los métodos equal y el equal ignoring case. El método equal observa que cada uno de los caracteres sean exactamente iguales. En cambio que el método equal ignoring case comprueba que sean iguales, pero si es que hay dos letras, la una mayúscula o la otra minúscula, simplemente lo pasa por alto. Aquí tenemos un ejemplo. Declaramos un tipo de dato string. Fíjese que el tipo de dato string, en este caso, empieza con mayúscula. Los tipos de datos primitivos como el entero, el boolean, etc., empezaban con minúscula. Entonces usted se puede dar cuenta cuando es un tipo primitivo que es de ese tipo es justamente porque empieza con minúscula. En cambio, los tipos avanzados, aquellos empiezan ya con mayúscula. Declaramos una variable llamada cadena, en donde vamos a poner un ejemplo de una cadena. Luego vamos aplicando cada uno de los métodos. Estos métodos justamente son parte de la orientación a objetos, son funcionalidades que va a tener en este caso la clase string. Por ejemplo, un método para yo poder transformar mi cadena completamente a mayúscula es el método toUpperCase. Esto lo que hace es transformar toda la cadena de caracteres a mayúsculas. En cambio, para transformar toda la cadena de caracteres, todos los caracteres a minúsculas, utilizo un método toLowerCase. Para saber la longitud de una cadena de caracteres, utilizo, como les indicaba anteriormente, el método length. Para extraer exactamente un carácter en la posición que yo deseo, utilizo el método char_at. Y para extraer una cadena, una subcadena
de la cadena de caracteres, utilizo el método substring. Estos son un ejemplo de aquellos muy sencillos para el manejo de cadenas de caracteres.